son electos por elección popular y el tipo de sistemas electorales que se usan para elegir las asambleas constituyentes también son tan diversos como países han realizado han utilizado este tipo de mecanismos. Una de las cosas que sí encontramos es que es bien frecuente que los países que tienen procesos constituyentes y utilizan una asamblea constituyente tienden a cambiar el sistema electoral que usan para elegir el parlamento regular, digamos. Es muy común, muy frecuente que los mecanismos electorales que se usan para elegir la asamblea constituyente no sean los mismos que se usan para el Congreso. También es bastante frecuente que se busquen mecanismos más representativos, digamos, que permitan una representación más diversa. Pero, insisto, no hay una sola receta o una sola fórmula, hay una enorme variedad. Hay algunos pocos países, por ejemplo Venezuela, que en su asamblea constituyente el sistema electoral, en vez de ser más representativo, fue menos representativo porque eligieron un sistema mayoritario, ¿no? Que es como el sistema que usamos para elegir alcaldes nosotros, o el que se usa en el Congreso de Estados Unidos, donde es una persona por distrito, gana el que tiene más votos, y por lo tanto eso hace que es un sistema que favorece a las fuerzas políticas más grandes y deja fuera a todas las fuerzas políticas más pequeñas. Entonces, hay diversidad, pero en general se ve que hay cambios en los mecanismos de elección. En términos de cuánto dura o sesiona una asamblea constituyente, vimos que el proceso, desde que se empieza el proceso constituyente hasta que se ratifica la Constitución, es súper diverso, pero en promedio encontramos que por lo menos las sesiones hasta que se redacta el texto duran alrededor de 14 meses en el mundo. Hay algunos países que lo hacen en menor tiempo, y en general los mecanismos que son menos participativos se demoran menos, porque obviamente si tú no haces audiencias, o es un grupo muy pequeño de personas que está redactando el texto constitucional, es probable que te vas a demorar menos. Mientras más grande es el órgano, mientras más consultas, mientras más participativo quieres que sea, es probable que el proceso dure mucho más. Y en este punto encontramos que ninguno de los dos extremos son muy buenos, ¿no? Escribir una constitución a la rápida, así decir que en 4 meses vas a poder tener un proceso, seguramente no es positivo, porque va a ser un proceso poco participativo. O sea, con poco tiempo es muy difícil integrar a amplios sectores de la sociedad. Pero un proceso constituyente demasiado largo tampoco es recomendable. Hay casos, por ejemplo, en Tailandia, un proceso de más de 4 años, donde pasa tanto tiempo que el proceso político termina por... ya nadie le está poniendo atención al proceso constituyente, termina decayendo, no se logra terminar, o se termina con muy baja legitimidad. De hecho, en Tailandia se demoró tanto que finalmente, cuando tuvo lugar el plebiscito ratificatorio, al final los ciudadanos rechazaron el texto constitucional. Entonces, el alargar demasiado el proceso constituyente tampoco es algo necesariamente positivo para el funcionamiento de la democracia y para la política, ¿no? Pero hay diversidad en ese punto. Después, respecto de cuando uno mira los procesos constituyentes y los temas de representación de género, cuán inclusivos han sido acá, a pesar de lo que pareciera en nuestro debate público actual y de la forma que se ha instalado la demanda por paridad de género, la experiencia en el mundo en esta materia no es muy auspiciosa, digamos, no es muy positiva. En realidad hay solo 3 de las asambleas constituyentes que se han realizado que tenían equilibrio de género, y uno en realidad puede decir que solo una que era paritaria, que fue la Asamblea Constituyente de Islandia, donde hubo un equilibrio de 40-60. 60% de hombres, 40% de mujeres, y es la Asamblea Constituyente más paritaria que ha existido en el mundo hasta la fecha. En Túnez, la ley electoral en el 2011 definía paridad para las listas, pero la forma en que operaba el sistema electoral y la falta de mecanismos que hicieran que la paridad fuera efectivamente aplicable terminó
no resultó, digamos, la paridad y terminó con una participación de mujeres de alrededor del 26%. Y en Bolivia, que es el caso de nuestra región donde mayor participación de mujeres se ha tenido en el proceso constituyente, se aplicaron cuotas, no paridad, sino que cuotas en las listas y con listas abiertas, y la constituyente boliviana terminó con un 34% de mujeres de un total de 255 integrantes. Entonces, esa es la experiencia que hemos tenido en materia de participación de las mujeres en los procesos constituyentes. En términos de representación de los pueblos indígenas, la experiencia es un poquito mejor. Sobre todo en América Latina han existido mecanismos en Colombia, en Venezuela y en Bolivia, mecanismos específicos. En Ecuador no hubieron escaños reservados, que es el otro caso. En Colombia, en el 91, se dejaron 2 escaños de los 74 escaños, eran 2 escaños reservados para los pueblos indígenas. La población indígena en Colombia es alrededor del 3% de la población, y votaban a través de un padrón específico. En Venezuela, en el 99, también se dejaron 3 escaños de 131, y en Bolivia, que es un caso donde el 62% de la población es indígena, también hubieron solo 3 escaños reservados para pueblos indígenas, pero lo que ocurrió en Bolivia es, en particular, los pueblos indígenas tenían amplia presencia en las candidaturas, en particular del MAS, del partido político del expresidente Evo Morales, pero no solo en ese, también iban candidatos indígenas en otros partidos, y entonces solo por su presencia en las candidaturas, finalmente los pueblos indígenas fueron el 35% de los representantes de la Asamblea Constituyente en Bolivia, pero son el 62% de la población. En términos de los aprendizajes, y después voy a pasar al caso chileno, porque en realidad lo que me gustaría sobre todo es poder tener tiempo de debate y de preguntas. Lo primero, y esto quizás es algo que todavía antes tenía quizás más sentido en el debate chileno, pero hoy día es importante reafirmar que en realidad no existe una receta única, no hay como una bala de plata, no hay una forma que uno puede decir, mira, existe una sola forma de hacer un proceso constituyente del cual yo soy funcionaria de Naciones Unidas, no existe ni siquiera un estándar que nosotros digamos, mira, nosotros recomendamos que se tiene que hacer así, o para hacer esto exitoso hay que hacerla de esta manera. En realidad hay tantas opciones y diversidades en términos de tiempos, de mecanismos electorales, de definiciones jurídicas, cómo países han impulsado estos procesos, y la receta adecuada tiene que ver en términos institucionales, legales, tiene que ver con las tradiciones jurídicas de los países y también con los objetivos políticos que se persiguen. Por lo tanto, es importante tener que, no porque no se haya hecho en otra parte, eso significa que está mal, o no porque no se haya hecho en otra parte significa que no es suficientemente democrático o suficientemente participativo. Lo segundo, y quizás no lo dije, en el proceso constituyente del 2015 mucha gente decía que no era necesario cambiar la Constitución porque Chile no estaba en crisis. Entonces, como no había una crisis, no tenía sentido cambiar la Constitución. Hoy día muchas de esas personas dicen que no se puede cambiar la Constitución porque estamos en crisis, pero en realidad, más allá de la ironía del punto, cuando miramos la experiencia internacional vemos que efectivamente la mayoría de países que reemplazan totalmente sus constituciones lo hacen en momentos de inflexión histórica. Muy habitualmente, y esto quizás ocurría más antes, en el siglo XX en particular, muy habitualmente cuando estaban asociados los cambios de constituciones a cambios de régimen político. Después del fin del colonialismo en África, durante el fin del apartheid en Sudáfrica se redacta una constitución. Después de la caída del muro de Berlín, los países de la ex Unión Soviética redactan constituciones. Después de dictaduras militares, como el caso de Brasil o Portugal, después de guerras civiles. O sea, hay muchos momentos que son como hitos refundacionales históricos en las sociedades
que van acompañados de una redacción de un nuevo texto que genera las bases para un nuevo periodo, para una nueva convivencia, para una nueva correlación de fuerza. Pero también hemos visto que más recientemente se han producido menos quiebres de régimen, ya es menos frecuente que pasemos de una dictadura a una democracia o viceversa, o de ese tipo de procesos refundacionales, pero sin embargo los países que cambian las constituciones también, uno podría decir que son países que están enfrentando algún tipo de crisis o algún momento de inflexión política profunda, digamos, con el debilitamiento del sistema de partido. En Islandia, por ejemplo, fue producto de la crisis subprime. En Venezuela, el triunfo de Chávez era un nuevo régimen político porque se habían casi desplomado los partidos tradicionales y se inicia un proceso constituyente para definir un nuevo pacto. De hecho, llega al poder con la propuesta de hacer una nueva constitución. Entonces, sí es cierto que los procesos constituyentes ocurren en estos momentos de inflexión histórica y que uno podría pensar que Chile hoy día está viviendo en un momento de esa naturaleza, ¿no? Y lo tercero en términos de aprendizaje que es bien importante, que también me parece que tiene que es hoy día quizás el desafío principal del proceso constituyente chileno, es que los procesos constituyentes exitosos son aquellos que logran, más allá de que puedan tener diversidad de formas en las que ocurren, para ser exitoso, y yo entendemos por exitoso un proceso que tiene principio y fin, que logra redactar un nuevo texto constitucional, que ese texto constitucional es aprobado, pero sobre todo, más allá de estos criterios básicos formales, que más allá de ser redactado, finalizado, ratificado, es un texto que tiene una amplia legitimidad de la ciudadanía y de las élites. Y una de las cosas que sí vemos de la experiencia de otros países es que lograr un proceso constituyente exitoso requiere tanto de la ciudadanía como de las élites entendidas como los partidos políticos, las instituciones del Estado. Los procesos constituyentes, no hay procesos constituyentes exitosos que se hayan hecho en contra de o sin la participación de las élites. Uno podría decir que de hecho el caso de Islandia es un proceso trunco, no exitoso, porque no logró ratificar el texto constitucional, justamente porque los partidos políticos fueron excluidos de la Asamblea Constituyente. Entonces, cuando tuvo que ser ratificado, nunca llegó a ser ratificado. Varios analistas plantean que parte de lo que ocurrió en el 2015 en Chile fue que hubo un boicot permanente de las élites respecto al proceso constituyente y por tanto no tenía legitimidad. Pero también es esencial que tenga legitimidad ciudadana, ¿no? Que tenga participación de los ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto también los procesos que son procesos de arriba hacia abajo, que no tienen participación o que no logran, digamos, que las personas se sientan involucradas, muchas veces terminan con textos constitucionales que no representan a esa sociedad o que la ciudadanía no la siente como propia. Entonces eso es algo muy importante del aprendizaje de lo que viene. Hablando un poco del proceso constituyente chileno, yo me imagino que de esto están todos más o menos al día. Yo simplemente quisiera recordarles, como ustedes saben, que el itinerario que fue aprobado implica un plebiscito de entrada que, como ya les decía, es una innovación en lo que sabemos de procesos constituyentes, no es frecuente, es más bien una excepción, digamos, el único caso donde se inicia con este plebiscito con 2 preguntas. Después vamos a tener 6 meses, si es que llega a ganar en el plebiscito la opción apruebo, 6 meses para proceso de deliberación, debate, elección, campañas, y en octubre se elegirían los constituyentes que entrarían a funcionar en diciembre y tendrían un periodo de 9 meses de deliberación que puede ser extendido por 3 meses más, y esto terminaría con un plebiscito de cierre. Dependiendo de cuánto dure la asamblea, el plebiscito puede ser en julio o octubre del 2021.
El plebiscito, como saben, al que vamos a concurrir el 26 de abril, va a tener 2 papeletas separadas, donde se nos va a preguntar, y este es el texto, esta no es textual de la reforma constitucional, lo que quiere usted una nueva constitución, apruebo o rechazo. Es importante que todos tengamos claro que esto no es una encuesta, por lo tanto no es como rechazo, entonces sáltese a la próxima pregunta, no. Acá yo puedo decir rechazo y de todas maneras tengo el derecho de contestar la otra, de votar en la segunda papeleta, y la segunda papeleta va a decir textual esto: ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? La convención mixta constitucional, la convención que está integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios y parlamentarias en ejercicio, o una convención constitucional integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Entonces vamos a poder votar, vamos a tener que votar por esas 2 opciones. Después, respecto del sistema electoral, lo que decía el acuerdo que se firmó el 14 de noviembre y lo que dice hasta ahora la reforma constitucional es que la Convención Constitucional va a tener 155 integrantes, la Convención Mixta va a tener 172, 86 electos y 86 parlamentarios. No dice nada respecto de cómo el Congreso va a elegir a esos 86 parlamentarios, cómo los van a elegir, si los van a elegir los partidos, si ellos van a postular. Lo que está claro es que esa decisión no es de los ciudadanos y ciudadanas, es una decisión de los partidos y del Congreso. Lo que sí se incorporó en la reforma es que los 86 integrantes del Congreso debe ser paritaria, y por lo tanto son 43 hombres y 43 mujeres. Lo que significa en términos prácticos que todas las mujeres que están hoy día en el Congreso, las senadoras y diputadas, se tendrían que ir a la convención mixta excepto una. O sea, entonces en la convención mixta vamos a tener a todas las parlamentarias en ejercicio prácticamente, si es que esa es la opción que gana, y los hombres va a haber mayor posibilidad de elegir de los partidos porque como son mayoría del Congreso hay muchos más que 43. Hasta ahora lo más probable, yo diría 90% seguro, es que se van a mantener los 28 distritos, aunque como ustedes saben la discusión de paridad, y quizás voy a dejar eso para las preguntas, la discusión sobre paridad no está zanjada, y la discusión de paridad puede alterar el sistema electoral que utilicemos. Entonces, ¿se podría cambiar, tener 28 distritos todavía? Sí, se podría, es poco probable, pero puede ser todavía que resurja la idea de tener una sola lista nacional, un solo distrito nacional. También está por verse si las listas van a ser abiertas o cerradas, que es otro de los temas que está en discusión hoy día. Sí, ya fue aprobada en la Cámara y lo más probable, y ya se aprobó en la Comisión del Senado esta semana, el mecanismo para que participen independientes. Esto va a ser la primera vez en la historia del país que los independientes no solo pueden ir en las listas de los partidos, porque los independientes siempre han podido ir en una lista de partido, en un pacto. Los partidos siempre llevan independientes, no solo llevan militantes, y también los independientes antes podían ir solos fuera de pacto. Lo que no podían hacer los independientes era armar listas de independientes. Eso se va a poder hacer, y yo creo que eso no está en discusión. El Senado ya lo aprobó en primera instancia, la Comisión, y este lunes se vota en sala, y lo más, yo diría que 90% probable que esto no cambie. Y el mecanismo es que cada individuo de la lista de independientes debe juntar el 0,5% de las firmas de ese distrito, con un tope de 1,5%. No saqué la cuenta del distrito de acá, pero por ejemplo el distrito de Santiago, Providencia, esto significa que son alrededor de 7.000 firmas para una lista de independientes. En Antofagasta son alrededor de 2.700, que son los distritos más grandes, ¿no? En un distrito más pequeño son menos firmas.
Como les decía antes, este debate y por último, lo que está más atrasado es el tema de los escaños reservados, porque hay dos proyectos distintos. Un proyecto está paridad e independientes, en otro proyecto está escaños reservados, pero hay bastante acuerdo y todos los sectores han declarado que están de acuerdo en que existan escaños reservados. Los escaños reservados van a ser adicionales a los 155 o los 172. Y también existe acuerdo en que la forma de elegirlo sea votando por individuos y por mayoría simple, o sea, la primera mayoría Rapa Nui, la primera mayoría. Lo que no está claro es cuántos escaños van a haber, eso está en discusión y hay un debate. Y lo segundo, y que es lo más complejo, es cómo se va a hacer el padrón de electores para los escaños reservados. Y ahí hay distintas opciones y ninguna es del todo fácil. Una opción es que no haya ningún padrón y que hayan papeletas para indígenas y papeletas para no indígenas. Y cuando lleguemos a la urna, cualquier persona, seamos indígena o no, podamos decidir: quiero votar por un constituyente regular o quiero votar por escaños reservados para pueblos indígenas. Eso significa un padrón abierto. Y no solo votan los indígenas, votamos cualquiera. O sea, yo quiero votar por un Rapa Nui, en vez de mi candidato de mi distrito, voto por un Rapa Nui, por ejemplo. La otra opción es un padrón cerrado y ahí hay todo tipo de discusiones respecto de cómo hacer, porque no existe un padrón electoral indígena hoy día. Existen listados de indígenas que utiliza la CONADI donde se reconoce, digamos, ciertas personas, se les da la categoría de indígena habitualmente para postular a subsidios, a tierras, a becas. Pero hay mucha gente indígena que no necesita acreditar su estatus de indígena frente al Estado y por lo tanto no está en esos listados. Entonces hay una discusión si hubiera un padrón separado, que sea un padrón que sea sobre la base de lo que existe, pero que esté auditado por el CERVEL. Y ahí lo que ocurriría es que en cada mesa tendrían que haber dos padrones, así como el libro, cuando uno está inscrito en un libro en una mesa, tendría que haber otro libro de indígenas, donde estuviera el padrón de indígenas y solo las personas que están reconocidas dentro de ese padrón podrían votar por los escaños reservados. Y hay distintas maneras de hacer ese padrón. Entonces esas son como las dos opciones. Y finalmente, la cantidad de escaños, la discusión es si se define la cantidad de escaños por la cantidad de gente que está en ese padrón. Por ejemplo, si en ese padrón hay 200.000 personas, 400.000, entonces le tocan, dependiendo de lo que eso es respecto a la población, o si el cálculo de los escaños es en base a la población indígena que define el último censo del 2017, que es el 13%, y por lo tanto los escaños deberían estar alrededor de 15 a 18 escaños. Existe una discusión también de cómo se distribuyen los escaños entre los pueblos, y ahí ayer Salvador Millaleo, que es un abogado constitucionalista mapuche que está elaborando una propuesta, decía que según el estándar de la Declaración de Naciones Unidas, que define que cada pueblo tenga que tener una representación propia, es que debería haber por lo menos un representante de cada uno de los 9 pueblos y después otros adicionales en función de la cantidad de población. O sea, todos los pueblos que son pequeños, los Cahuáscar, los Coya, los Yaganes, los Rapa Nui, tendrían por lo menos un representante, y después el pueblo mapuche debería tener una cantidad adicional por la cantidad de población, y quizás alguno de los pueblos aymara o quechua también podría tener 2 en vez de 1. Esa es la discusión en la que está. Esta discusión no se va a zanjar antes de que se vaya a receso al Congreso, y lo más probable es que se defina en marzo. La discusión de paridad, hay una expectativa que sí se defina en las próximas dos semanas, y no voy a entrar en el tecnicismo de las propuestas porque es más enredado,
y yo diría que la paridad existe amplio apoyo y acuerdo de todos los sectores, pero las fórmulas técnicas sigue habiendo muchas diferencias y es bastante más complejo, digamos, llegar a acuerdo por la fórmula técnica, pero debería estar resuelto lo de paridad en enero, lo de independientes está ya listo y lo de pueblos indígenas es esperable que esté aprobado en marzo. Quiero terminar con la información. Bueno, decíamos 9 meses. Como ustedes saben, ya está definida la dieta de los constitucionales. Van a ser 50 UTM, creo que es como 2,9 millones de pesos mensuales. Las autoridades de funciones públicas cesarán en sus cargos al momento de presentar candidatura. Los dirigentes sociales y sindicales pueden ser candidatos. Esto es algo que no pueden ser para el Congreso, congelando su participación en dichas organizaciones. La presidencia y la vicepresidenta del órgano constituyente tendrá una secretaría técnica y un reglamento. Estarán sujetos a controles sobre probidad y conflictos de intereses que tienen otros cargos de representación popular, como estos tienen que ser declaración de intereses y patrimonio, por ejemplo. Y como ustedes saben, había un debate que el órgano constituyente puede recurrir en casos de disputas procedimentales a la Corte Suprema. Yo diría que eso en términos de procedimiento, pero está por verse y son cosas que va a tener que definir el propio órgano constituyente. Tiene que definir un reglamento de funcionamiento. Va a funcionar en comisiones, en cuántas comisiones, qué comisiones, se van a repartir, digamos, la participación, cómo van a ser los mecanismos de acceso a información, van a transmitir las sesiones vía streaming, se van a realizar cabildos antes, después, durante, para acompañar el proceso constituyente, se pueden hacer audiencias, consultas, todo ese tipo de detalle de procedimiento lo va a tener que definir el propio órgano constituyente una vez que esté conformado y seguramente va a ser una demanda muy amplia. Quiero terminar diciendo que más allá de toda la cosa técnica, burocrática, aburrida que acabo de estar diciendo, que tiene un fin, digamos, para transmitir que estamos, pero sí quiero decirle que he tenido el privilegio los últimos 2 o 3 meses de estar yendo a una enorme cantidad de cabildos, reuniones, desde la vereda en Santiago Centro hasta el barrio República, en hospitales, en sindicatos, como les decía ayer en el encuentro Lafkenche, muchos en universidades, en centros de estudio. Y una de las cosas que veo común es esto que están ustedes acá, ¿no? Un sábado en pleno verano, un día precioso, soleado en Valdivia, y ustedes están aquí escuchando sobre constituciones. Lo mismo está pasando en todo el país, en todas partes, que es algo que yo creo del cual sabemos poco cuando vemos la tele o leemos los diarios, donde se muestra solo una parte de lo que está pasando en el país, no se muestra esta otra parte, que creo que efectivamente este proceso constituyente en Chile se inició desde abajo hacia arriba. Estamos en este debate y hay una reforma constitucional aprobada no porque fuera una decisión de los partidos, no porque estuviera en el programa de gobierno, no porque fue un proceso que empujaran los técnicos, sino es producto de la movilización de la ciudadanía. Si no hubiera empezado un ciclo de movilización como empezó el 18 de octubre, no tendríamos proceso constituyente. De hecho, redactar una constitución era algo que estaba totalmente cerrado hace 5 meses atrás. Yo creo que a ninguno de nosotros nos hubieran preguntado, nadie hubiera pensado que íbamos a tener un plebiscito en abril preguntándonos si queríamos una nueva constitución. Entonces, es un proceso que se ha instalado gracias a la sociedad. Es un proceso que todavía está totalmente abierto y que sus consecuencias, sus resultados dependen de los niveles de participación e involucramiento de la sociedad. Y en eso yo quisiera también llamarlos a no decaer. Viene un año que va a ser tremendamente movido.
nunca hemos tenido 5 elecciones en un solo año en nuestro país, pero no hemos tenido un plebiscito desde 1989. Parte de ustedes seguramente no tenía 18 años para el plebiscito, el último plebiscito. Es la primera vez que la mayoría del país vote en un plebiscito. Y tenemos un enorme desafío como sociedad de hacer que ese plebiscito sea lo más inclusivo y participativo posible. Tenemos niveles históricos de abstencionismo electoral en jóvenes y en sectores populares que para nosotros desde Naciones Unidas es uno de los temas esenciales que quisiéramos aportar a disminuir, y ojalá podamos tener una amplia, muy masiva, digamos, y mayoritaria participación de todos y todas, especialmente de aquellos sectores que se han visto menos representados en la democracia representativa tal y como está funcionando hoy día. Así que también un llamado para que todos puedan seguir involucrados para hacer de este proceso constituyente lo más inclusivo posible. Gracias. ¿Quieres ahora un debate o vamos a hacer un break? Como ustedes quieran, yo creo que mejor ahora, no sé, para que la gente no se tanto. Muy bien, vamos entonces a abrir al debate, preguntas, dudas. Tenemos mucho tiempo, así es que no sean ansiosos. Incluso pueden preguntar todos. Ahí levantaste... A ver, ayúdenme, sí, ayúdenme con este... mira, tengo ahí, después Bárbara, acá y allá. Hagamos una cosa, a ver, comencemos de aquí para arriba. Pregunta... Vamos a ir haciendo ciclos de 4 preguntas para ir respondiendo. Adelante. Gracias, Manuel. Doctora, ¿cómo está? Mi nombre es Víctor. Partiendo de que es un grato placer de compartir su experiencia y su exposición, le agradecemos esa situación. Desde el punto de vista suyo, sociológico, me gustaría a mí, que la tenemos acá, preguntar desde el punto de vista empírico con respecto a estas materias. Y hablando de que todos los mecanismos, como usted nos explicaba, que nos llevan a conformar la Constitución, se requiere una representatividad para poder participar, ¿verdad? En ese sentido, se ha podido analizar que en este proceso de demandas sociales, de diversas formas y en forma masiva en las calles de nuestro país, no se aprecian representantes, voceros ni directos en la cual poder requerir estas demandas. Este comportamiento, yo creo que sociológicamente es un comportamiento anómico dentro de la sociedad, en la cual no se pueden ver representantes en la cual se puedan comunicar. Analizando que las mesas técnicas o comisiones de expertos son nominadas por los partidos políticos y por lo general son nombrados abogados constitucionalistas, no existen en estas mesas expertos como usted en forma sociológica. ¿Cómo cree usted, desde su punto de vista empírico, que se podrá recoger estas demandas sociales y ser representadas en las mesas técnicas para poder llegar a tener representatividad como tal en la mesa constituyente? Gracias. Vamos ahí, chino, decir chino. Sí, gracias Marcela por haber venido a vernos en un día tan bonito, también estar encerrada con nosotros. También tengo una pregunta de una perspectiva sociológica y personal. ¿Tú le confiarías el lápiz para que redacte, en la eventualidad que gane una comisión mixta, a un grupo de 86 parlamentarios, considerando que hoy día, según la encuesta CEP, tiene una aprobación de un 3%? ¿Y qué certeza podemos tener que esta clase política, que aparentemente no goza de la simpatía de la ciudadanía, pueda escribir algo que nos interprete, con la consecuencia que lleguemos a un plebiscito de cierre donde realmente hayan escrito su propia fantasía? Muy bien. Allá, el que primero pidió la palabra fue él. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va enfocada precisamente en lo mismo de las dos preguntas anteriores, partidos políticos y representación. Hay una evidente crisis de representación que afecta a los partidos políticos, que afecta a los actores representantes, que afecta también a las organizaciones sociales, lo cual también es bastante lamentable, menos sí que a otros tipos de organizaciones. Otro antecedente, que no hay un sistema, por lo menos para mí, no hay un sistema electoral perfecto, siempre están hechos para buscar una forma de solucionar los problemas políticos y de representación de un territorio.
Y en este caso el mecanismo elegido es un modelo de representación proporcional que busca que lo importante sean las ideas al momento de votar, pero toma demasiada relevancia los partidos políticos, que son precisamente los que están no bien evaluados, y si bien da la posibilidad de que participen independientes, aún así le pone cierta complejidad para poder inscribirse, y además va un poco en contra de lo que dice el mismo modelo de representación proporcional, que es que tomen relevancia la idea. Entonces, ¿cómo calza eso? Y si es bueno o no que finalmente los partidos políticos tomen tanta relevancia, sumando además que son los únicos que van a poder participar en la franja electoral del plebiscito. Y cerramos esta primera ronda con Bárbara. Vamos a ir con todas las preguntas, no se preocupen. Hola, muchas gracias por venir a Valdivia. De verdad, además, felicitar a todos los que estamos aquí. Pensé que íbamos a hacer mucho menos, así que muy contenta. Quedé preocupada con el mecanismo respecto de... la Convención Constituyente se elige y hace su propio reglamento. Tiene 9 meses más 3 meses para su propio reglamento más la redacción de la Constitución, y viene con un presupuesto cerrado previamente. ¿Cómo este mecanismo puede consagrar presupuestos para la participación si vamos a estar eligiendo en octubre? Va a ser un año cerrado ya presupuestariamente, y cómo presionar entonces para que ese presupuesto permita invertir en ejercicio de participación si es que el órgano constituyente decide realizar cabildos o consultas previas, etcétera. Esa es mi duda. Marcela. Bueno, mira, las 3 primeras preguntas, un poco respecto de los temas de representación, que yo creo que son los que están a la base del debate que tenemos, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado los resultados de la encuesta CEP. Nosotros desde el PNUD, el martes en la mañana, vamos a lanzar un nuevo informe sobre democracia. Lo vamos a transmitir vía Facebook a las 9, de 9 a 11, 9 y media a 11 de la mañana, así que quienes tengan tiempo los invito a conectarse, y también va a estar el informe completo para descargar, y lo que hacemos es un informe que terminamos de redactar el 17 de octubre, y que lo tuvimos que dejar guardado y reflexionando qué hacíamos con el informe, así como que lo dejábamos en un cajón o lo empezábamos a redactar de nuevo, y en realidad finalmente decidimos dejarlo tal como estaba. Le escribimos un prólogo, y sí nos parece que el informe entrega bastantes pistas, señales, evidencia respecto de lo que de cómo está funcionando la democracia, que son muy consistentes con los datos de la CEP. Y claro, uno de los problemas de la democracia chilena, y en parte nosotros creemos que también una de las razones por la que se inicia el estallido social, es con que hay una profunda deficiencia de los mecanismos de representación y del rol de los partidos de representar intereses. O sea, los partidos están hoy día con una dificultad enorme de conectarse con la sociedad, están como acá desconectados de la sociedad, y eso es un enorme desafío y tensión para la democracia representativa. Entonces, tenemos por un lado que ninguna democracia en el mundo funciona sin partidos. Ningún proceso constituyente, quizás con la excepción de Islandia, ha sido un proceso donde los partidos no han sido los protagonistas o actores monopólicos únicos. En la mayoría de América Latina, los movimientos sociales han participado poco dentro de las constituyentes, en algunos más, otros menos, pero los partidos han tenido un rol clave en el mundo. Entonces, y tampoco se ha inventado, como tú decías también tenemos una situación en que no estamos en una sociedad donde tengamos algún otro actor que uno diga, mira, hay otro actor que sí representa los intereses fielmente de todos, ¿no? Porque tenemos muchos actores que representan pedacitos de nuestros intereses, pero no necesariamente hay algo equivalente. Entonces estamos en una situación de mucha fragmentación, y que también puede ser muy, muy positiva, porque también creo que una de las posibilidades del proceso constituyente es que
estas cenizas y de este fuego, digamos, de una forma en que se estaba representando los intereses y se hacía política, va a surgir quizás otros actores, otros partidos, otras formas. Creo que también puede ser que estemos en medio de la tormenta en que van a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, y eso hay mucha evidencia de otros países donde en momentos tumultuosos de crisis profunda surge un nuevo régimen, no en términos de nuevo régimen de gobierno, pero sí una configuración de actores distinta, nuevos actores. Entonces, creo que la comisión mixta, una de las cosas que encuentro bien paradójica es que todas las encuestas están mostrando que la comisión mixta está aumentando apoyo. Lo que es bien paradójico cuando vemos que en la misma encuesta las personas tienen un 3% de confianza en el Congreso y un 2% en los partidos. Entonces tú dices, ¿cuál es el razonamiento que están haciendo los ciudadanos que no confían en los partidos, no confían en los parlamentarios, no confían en el Congreso y sin embargo creen que es una buena opción que la mitad de los convencionales sean parlamentarios en ejercicio? Yo mencioné el tema de género, pero hay muchos otros temas complejos, como les decía, ¿cómo los van a elegir? ¿Quién va a decidir cómo se eligen? Ellos, a diferencia del resto de los convencionales, van a poner en pausa su cargo y después vuelven a su cargo y además no tienen inhabilidades para presentarse a la reelección, como sí tienen los convencionales electos. Y además vas a tener la anomalía que un convencional, los 86 convencionales van a tener una dieta de 2,4 millones de pesos y los parlamentarios van a seguir con sus dietas actuales de 6 millones o 8 millones si son senadores de pesos. Entonces, a mí me parece, en términos personales, que es una opción enredosa. No sé cómo va a funcionar el Congreso. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el Congreso durante un año con la mitad de sus integrantes en otro lado? Vamos a tener que cambiar los reglamentos, se van a reducir las comisiones. O sea, hay un montón de factores que yo creo que son complicados y no, en términos personales no me parece que sea una muy buena solución, pero sí creo que tenemos que hacernos cargo de por qué está aumentando en la ciudadanía esa opción. Y a mí me parece que lo que pasa es que está también en una parte muy importante de la ciudadanía instalado en el imaginario que la Constitución es algo difícil, de expertos, donde necesitamos que la gente que sabe esté ahí, ¿no? Entonces las personas, como que se ha instalado fuertemente, no solo sobre este tema, digamos, en general las personas creen que, o sea, como que todos tienen que ser como Fernando Atria, ¿no? No quiero decir que Fernando no tiene que estar en la constituyente, pero como que el imaginario es que todos tenemos que ser abogados constitucionalistas, expertos en constituciones, o si no, como que no podemos estar ahí. Entonces, creo que es muy importante el debate que se dé con los ciudadanos y las ciudadanas para explicar esto, para debatirlo, para ver y también pedir al Congreso que además todas estas interrogantes respecto de las decisiones que se van a tomar sobre la comisión mixta, ojalá estén claras antes del plebiscito, para que cuando vamos a votar sepamos el paquete entero, digamos, de opciones. Entonces, lo de los representantes y los partidos independientes acá, yo no creo que no creo que haya un punto de equilibrio, una respuesta correcta. Este es un tema político muy complejo y que no tiene, creo yo, una definición clara, pero por el desprestigio de los partidos era necesario que hubiera algún mecanismo para que se permitiera que los partidos no tuvieran el monopolio de la representación en la constituyente. Y eso era una demanda muy fuerte. No estaba claro el mecanismo porque como ustedes bien decían, no hay un actor, no hay un líder, no hay una confederación de ciudadanos que tiene una propuesta que está yendo al Congreso para defender, a diferencia de lo que ha ocurrido con la paridad o con los escaños reservados. Nadie está en el Congreso peleando la forma de representar a los independientes, porque ¿quién representa a los independientes?
Entonces, el mecanismo no está claro y yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio entre permitir que hayan actores distintos a los partidos, pero no pueden ser las condiciones de entrada tan fáciles como para que terminemos con 100 listas por distrito. Porque imagínese usted, si yo tengo, o sea, la señora Juanita, 65 años, va a llegar a votar, van a haber 100 listas, con 8 personas cada lista, le van a pasar un voto de 2 metros por 2. Cada lista se va a llamar la democracia mejor, la democracia verde, la democracia progresista, la democracia democrática, la participación super duper. Nadie va a saber, ¿quién va a saber quiénes son? ¿Cómo hacemos que nos enteremos? Y los ciudadanos, si yo soy feminista, ambientalista, sindicalista, al mismo tiempo de derecha o al mismo tiempo cristiana, voto por el candidato cristiano, voto por el candidato de derecha, voto por el candidato feminista, voto por el candidato sindicalista, voto por el candidato de los veganos. ¿Quién representa mis intereses cuando yo tengo todos esos intereses juntos? Esa es la lógica de los partidos, porque los movimientos sociales tienden a representar un tipo de intereses, pero los partidos se supone que nos tienen que ofrecer un proyecto donde uno dice yo puedo ser vegana, feminista, ambientalista y todo, y este partido me representa en todas mis dimensiones. Entonces, creo que buscar el punto de equilibrio no es fácil. Finalmente la propuesta que va a salir no es tan difícil inscribir lista, y si les paso lo que me imagino que ustedes ya saben, es más fácil inscribir un partido que una lista, entonces está todo el mundo inscribiendo partidos. Y sí, a mí me preocupa genuinamente que yo no creo que sea necesariamente positivo ni para conseguir 2/3 de la constituyente, ni para redactar bien un texto que terminemos con 50 bancadas. Porque imagínense cuando, artículo 1, o sea, mientras más bancadas, mientras más fragmentación, más difícil va a ser poder ponerse de acuerdo. Y también, como les decía antes, me preocupa que los ciudadanos comunes y corrientes, no los politizados que van todo el sábado a un cabildo, sino que la cajera del supermercado, el señor que trabaja de guardia de seguridad, que trabaja 12 horas al día, que no lee el diario y no ve las noticias todo el día, ¿cómo se va a enterar de las diferentes? ¿Cómo va a saber por quién votar? Digamos, yo creo que ahí tenemos un desafío enorme como sociedad de cómo encontramos ese punto de equilibrio. Y por último, el tema del presupuesto. Hasta ahora no está definido el presupuesto. Yo creo que el presupuesto no se va a definir hasta después del plebiscito, y seguramente se va a definir una vez que sepamos si vamos a tener una convención constituyente o una convención mixta. Y va a entrar el presupuesto de la constituyente en el próximo ley de presupuesto, que es en septiembre, octubre del próximo año, y entonces yo creo que sí hay suficiente tiempo para que el Congreso haga una estimación en función de cuánto debería costar. Yo creo que todo al final va a ser como en función de más o menos cuánto cuesta el Congreso, cuánto cuesta la biblioteca del Congreso. Se puede definir, por ejemplo, que parte del personal de la biblioteca se vaya a apoyar la constituyente. Va a haber que buscar un mecanismo, pero creo que hay suficiente tiempo todavía para las discusiones presupuestarias, que no va a ser la Asamblea misma la que va a tener que estar haciendo su presupuesto desde cero. Va a entrar con un presupuesto ya definido, y si le faltan recursos, me imagino que va a ser algo que se va a poder discutir con el gobierno en ese momento de pedir más recursos para su funcionamiento. Acá me habían pedido la palabra usted, Jaco, y allá. Son las 3 y Ya. no, allá tengo como 4. Ya, démosle. Quizás empecemos por acá. Yo voy a anotar. Es una, pues que levantaron 4 la mansa. Dale, ya pues Nico, vamos. Estamos muy lentos. Empecemos por allá porque acá ya pasó toda la gente. Como usted ordena entonces, démosle por allá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet Venegas. Agradezco la oportunidad, nuevamente escuchando y aprendiendo. Ahí usted, Marcela, señaló que los procesos constituyentes exitosos son aquellos en que el texto se puede redactar de principio a fin, ¿cierto? Y que además aprobado por la ciudadanía. ¿Se puede formar un ente, a lo mejor por ciudadanos,
para que todo lo que esté escrito realmente se pueda implementar, o sea, supervisar que lo que está escrito se cumpla, porque si la Constitución me dice derecho a vivienda y no tengo nunca la posibilidad de tener vivienda, no saca nada de estar escrito si no se implementa. Esa sería mi pregunta. Y como finalizando, que podríamos hacer un ejercicio entre todos, de las personas que nos entregan las charlas, cientistas políticos, abogados constituyentes, nosotros como ciudadanos, no cambiar un término, no usar más la élite política, porque eso es lo que llevó por muchos años a que ellos estuvieran dentro de una burbuja de la cual nosotros no nos atrevíamos ni siquiera a acercarnos. No usemos más ese término, para que no sigan sintiéndose superiores arriba y nosotros abajo y no llega nunca a nosotros nada. Yo voy a empezar a no señalar más esa palabra élite. Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por la charla. Tengo dos preguntas que son más de ignorancia mía que nada probablemente. La primera es que me aprieta el zapato hace muchos años cuando dejó de ser automática la inscripción y el voto obligatorio. ¿Cuándo se podrá retomar aquel tema? Porque por lo visto en estos momentos y en los próximos meses no se va a poder. Pero eso va a incidir seguramente en la manera en que va a seguir funcionando el gobierno en este país. Y ahí, pequeño paréntesis, hubo un plazo en que la gente se pudo inscribir o cambiar su registro electoral y fueron 300 y tantas mil personas. Y no sé la cifra, si me la puedes dar solo por cultura general. Esas 300, pongámosle 350.000 personas que se inscribieron en el lugar correcto, ¿qué porcentaje del padrón representa? Y otra preguntita, una de las cosas importantes que hay que tener como insumo para el trabajo de la asamblea, de la constituyente que se forme, es lo que sucede en los cabildos. Y todos sabemos que hay cabildos que se han estado reuniendo, pensando, discutiendo y sacando muy buenas ideas desde el año pasado. Sin embargo, no está definido aún cómo se van a vincular las cosas que se obtengan de aquellos cabildos, y no sé si se van a meter los temas que se trataron y las buenas ideas que se recogieron de los cabildos ya hechos, o si se va a empezar a contar o se va a empezar de cero una vez que decida la constituyente qué va a hacer con la información que entreguen los cabildos desde esa fecha en adelante. Si se sabe algo de eso o si se avisora cómo se viene eso. Gracias. Mónica, Jacob y alguien allá. Gracias. Cuando se nombra doctora Marcela Ríos con todos los magísteres y todos los post, hay una frase que tiene que ver con la labor que se ejerce el PNUD, que dice que es auditora de la democracia. Y es decir que eso me gustó eso de estar auditando ahí bien qué pasa con la democracia en Chile. Pero bueno, la pregunta es, tú hablabas y sabemos la experiencia que hay por el trabajo y por la presentación de todos los tipos de constituciones que hay o que han habido, de las más exitosas. Decías también de que la gente siente que todos tienen que ser expertos constitucionalistas. ¿Cuál sería entonces, según tu experiencia, el perfil de la persona, del ciudadano y ciudadana común y corriente que pudiese llegar a tener en sus manos algo tan importante y tan histórico como es escribir junto a otros y a otras la Constitución, más allá de los posts? Gracias. ¿No? ¿Pasa? Entonces, aprovecha de pasar acá, mira, ahí. Y allá cerramos. Hola, muchas gracias. Mi perspectiva desde el punto de vista de la democracia que señalaste, que era como un fin en sí. Sin embargo, vemos que la democracia no ha sido la institución que ha funcionado correctamente en muchos países y se han originado muchas tensiones. Respecto a ese objetivo, pensando en la representatividad que puede tener alguien en esta forma de redactar una nueva constitución, hay muchas cosas que se fijan por cuota. Entonces yo quería preguntar si el criterio inicial para fijar una constitución parte con cuotas, es decir, tal porcentaje
para los partidos políticos o representantes en el Congreso, que los inscritos en partidos políticos no son más del 7%, tengo entendido, de toda la ciudadanía del país. Otro porcentaje para las mujeres, 50%. Otro porcentaje para los indígenas. Y de esa manera se piensa que hay una representatividad. ¿Dónde quedan las personas que somos parte de los ciudadanos comunes? Que no somos, en mi caso no soy mujer, no estoy inscrito en partido político, ¿cierto? No soy indígena y por lo tanto no tengo un privilegio, entre comillas, para formar parte de esta forma de elegir una nueva constitución, aunque pueda tener muy buenas ideas. Entonces, ¿dónde quedan las personas que generan buenas ideas y que no tienen ninguna forma de llegar directamente a esto? ¿Cierto? Esa es una pregunta que quería hacer. Gracias. Y allá. Gracias. Una pregunta cortita en base a lo que manifestaste hace un principio. En el caso del ideal de asegurar a tener un órgano representativo, ¿de qué manera, o existe una herramienta política que nos permita asegurar la participación, ser un órgano participativo a partir de un órgano representativo? Eso. Gracias. Yo quiero ir por la misma línea en torno a la participación. De acuerdo a las experiencias en el mundo, ¿cuál es la fórmula que mejor ha llevado al vínculo de la Asamblea Constituyente o de la Convención Constituyente que se elija para mantener vínculo con la ciudadanía? Nosotros hemos hecho cabildo y a gran escala, pero ¿se podrán seguir haciendo estos mismos o qué otra experiencia existe en el mundo para poder entregar un mandato? Porque siempre nos están proponiendo algo los políticos que nosotros elegimos y finalmente nosotros debemos construir un mandato para que ellos nos representen nuestras propias ideas. Eso, para ver qué experiencias hay en el mundo. Ya, Marcela. Wow, una enorme cantidad de muy buenas preguntas. ¿Cómo podemos supervisar los ciudadanos, que decía Janet, lo que está escrito? Mira, esto también es un tema complejo porque muchos países tienen constituciones súper fantásticas en papel, que no necesariamente se cumplen. Otros países tienen unas constituciones que no son tan fantásticas en papel, pero que se cumplen. Entonces, el hecho de que creo que es súper importante de cara al proceso constituyente tener claro que los constitucionalistas hablan que las constituciones tienen distintas cosas, pero tienen catálogos de derechos, que es lo que habitualmente más nos interesa muchas veces a los ciudadanos y ciudadanas, pero las constituciones también, lo que constitucionalista argentino que se llama Rafael Gargarella habla de la sala de máquinas. Las constituciones también distribuyen el poder, definen las instituciones y cómo se implementan y garantizan los derechos, pero también cómo se distribuye el poder entre el nivel central y el nivel subnacional, entre el Congreso y el Ejecutivo, el sistema presidencial, si tenemos sistema presidencial o sistema parlamentario, definen cómo está estructurado el Estado. Y si una constitución tiene un hermoso catálogo de derechos, pero no está bien definida la estructura del Estado, no sirven los derechos, porque necesitamos que las cortes sean independientes, necesitamos tener persecución, necesitamos tener un Estado que garantice, digamos. Entonces, en la discusión constituyente nos vamos a tener que preocupar tanto de los derechos como de la otra parte, tanto de la distribución del poder como de los derechos. Y creo que a veces tenemos súper claro los derechos que queremos, pero no necesariamente eso es garantía de que se van a cumplir. Los ciudadanos podemos, y creo que siempre estar interpelando o supervisando al Estado y las constituciones de distintas maneras, digamos, exigiendo, votando, haciendo cartas, protestando, haciendo solicitudes de acceso a información. O sea, tenemos distintas modalidades y muchas de las modalidades que se pueden, también en la Constitución, una de las cosas, por ejemplo, yo creo que sería respecto de las últimas preocupaciones de cómo vinculamos
hacia adelante, cómo mejoramos el funcionamiento de la democracia representativa, creo yo que también es agregándole a nuestra democracia representativa mecanismos de democracia directa, como que los plebiscitos no sean solo cada 40 años para preguntarnos sobre la Constitución o reforma constitucional, sino que se puedan hacer plebiscitos y consultas los gobiernos locales, regionales, que sean administradas por el que tengan financiamiento, que el gobierno central y el Congreso también puedan convocar, que pudiéramos tener, por ejemplo, como en Uruguay, donde una cantidad de firmas de los ciudadanos puede poner o pedir que se haga un plebiscito sobre algún tema relevante. O sea, también la discusión constitucional nos puede permitir tener una discusión respecto del tipo de democracia que queremos y cómo podemos mejorar nuestro sistema democrático. Por eso yo creo que también el proceso constituyente es tan relevante, no solo sí por el contenido de la Constitución, pero también por esto, también porque nos ha abierto un espacio de debate colectivo que no habíamos tenido. O sea, hace un montón de personas te dicen, oye, yo así como estoy aquí este sábado, le contaba a Egon, hace como 3 días antes de Navidad, un día sábado antes de Navidad, un cabildo en Santiago Centro, donde en pleno verano en Santiago hacían 35 grados a las 5 de la tarde en Santiago Centro hay pocas plazas, pocos árboles, y la gente vive en departamentos que tienen 30, 40 metros cuadrados, donde no tiene espacio para invitar a 80 personas a un cabildo. Entonces estábamos literalmente en la vereda de cemento, cada persona llegaba con su banquito, con mesas plegables, habían traído juguitos, bebida, hielo, y estuvimos desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche en una conversación muy parecida a esta, y debo decirles que a pesar de que de repente estamos en un momento donde tenemos una visión súper crítica de la política y tendemos a estar siempre mirando el vaso medio vacío, también creo que hay que mirar el vaso medio lleno, en el sentido de que están pasando ese tipo de cosas que hace 6 meses atrás no pasaban. Y estamos todos con una disposición a aprender, a escuchar, a debatir, que en sí mismo está fortaleciendo nuestros sistemas de convivencia y nuestra democracia, y creo que eso es un logro independientemente de cuántos derechos terminemos teniendo en la Constitución, porque sí, eso es algo que creo profundamente, que el proceso importa tanto como el contenido. O sea, si tenemos un proceso inclusivo, participativo, si nos sentimos parte, si hemos dejado todo en la cancha para lo que dice, para usar la metáfora del fútbol, este proceso va a ser un proceso virtuoso y creo que nos va a ayudar como sociedad, independientemente de que al final del día no logremos tener los 150 derechos que creemos que tenemos que tener ahí, digamos, y terminemos con 40 o 50. Entonces va a haber que tener esa discusión. Voto obligatorio. Como ustedes saben, la reforma definió voto obligatorio solo en el plebiscito del final. Hay un proyecto que se inició en la Cámara de Diputados que se fue aprobada por unanimidad de todos los partidos en la Comisión de Gobierno de la Cámara para reinstaurar el voto obligatorio, que una vez que aprobado ahora empezaron ciertos sectores a recular y a tratar de arrepentirse, pero ese proyecto originalmente estaba pensado también para todo el proceso constituyente. Yo creo que es difícil, no creo que se va a lograr aprobar para el plebiscito de entrada, pero creo que es bastante probable que sí se va a aprobar para las elecciones de octubre, y creo que también depende de los ciudadanos y de todo el mundo de seguir presionando para que eso ocurra. Creo que eso es bastante factible que ocurra. La gente que se cambió de inscripción, el padrón hoy día se supone que somos como 14 millones, entonces los 300.000 son como 3 o 4%. Pero lo que sí es cierto, que lo que decía el CERVEL, es que es un número inédito. Nunca antes de una elección se había cambiado tanta gente de domicilio, lo que hace ver, y una parte bien importante de esas personas que se cambió de domicilio eran personas que no han votado nunca. Entonces creo que eso también es un indicador positivo, porque muestra que hay un grupo de personas que está preocupado, que está preocupado del proceso y que hay intención de participar. Las dos preguntas respecto de los cabildos, esto es algo que de verdad en casi todos los lugares que voy a hablar la gente pregunta, hay una preocupación de las ciudadanas y ciudadanos de todas partes de qué va a pasar con todo esto que se está haciendo.
Y la respuesta tampoco, no hay una sola respuesta fácil. Yo creo que primero, y esto créanme que no lo estoy diciendo de populista, de verdad yo creo que todo el debate que se ha producido es un debate enormemente positivo, porque, o sea, seguramente nunca nadie había tenido mejor escuela de formación ciudadana que todos los cabildos y debates que han ocurrido estos últimos 3 meses. Entonces, primero es porque nos ha puesto en un nivel de comprensión y de debate colectivo que no teníamos antes, y está preparando a la sociedad, a la ciudadanía para lo que viene por delante, que yo creo que es de verdad súper importante de continuar, porque en realidad hay que discutir todavía de tantas cosas, nos tenemos que poner de acuerdo si nos gusta más seguir con el presidencialismo, si queremos pasar al parlamentarismo, qué vamos a hacer con la estructura del Estado central, con los municipios, con el Tribunal Constitucional, el Estado subsidiario. O sea, la cantidad de debates que podemos seguir teniendo es infinita. Y entonces creo que hay una parte que es formación ciudadana y preparación de la gente, incentivarla a participar, que tiene un... Después sí están en discusión mecanismos formales. El gobierno habilitó una plataforma para que la gente inscriba y suba las conclusiones de sus cabildos o de sus debates autoconvocados. Está el Chile de Todos, creo que se llama, la plataforma que uno puede subir ahí, donde el gobierno va a sistematizar esa información y la va a hacer disponible para todo el mundo. Hay un comité de supervisión de gente que va a hacer el trabajo, y un consorcio de universidades va a hacer la sistematización. Unidad Social también estaba haciendo recolección y sistematización en un convenio con la Universidad de Chile, con la Facultad de Ciencias Sociales. También Unidad Social tiene habilitado un mecanismo para que los cabildos envíen información. Pero más allá de esos mecanismos que existen, yo diría que es súper importante que la gente que ha estado participando en cabildo, que el proceso constituyente nos lo tomemos los ciudadanos de verdad, y que autogestionemos también el que, si ustedes han hecho cabildo y tienen conclusiones y tienen claridad de ciertas cosas que quieren en la Constitución, se den el trabajo de, si es que no van a llevar candidatos, si saben por quién van a votar o no, de reunirse con los candidatos, de pedirles, obligarles, invitarlos, lo que quieran, a que los candidatos de sus distritos sepan cuáles son las conclusiones de sus cabildos y pedirle, y también apoyar a aquellos candidatos que se comprometan de llevar las propuestas de sus cabildos y de sus territorios. Yo creo que es súper importante para el proceso de representación que quienes van a ir a representar representen. Y por eso también a mí el mecanismo de los independientes individuales iluminados solos no me gusta tanto, porque yo creo que en realidad acá lo que necesitamos son representaciones colectivas. Necesitamos que representen ideas, corrientes de pensamiento. Entonces creo que se puede hacer eso. ¿Quiénes deberían escribir o cuáles serían los candidatos ideales? Mira, yo creo que en términos de lo que sería la teoría democrática, el ideal no es como, no hay un individuo ideal. Yo creo que puede haber un órgano constituyente más cercano al ideal si ese órgano constituyente es un reflejo más o menos adecuado de la sociedad chilena, donde los hombres y las mujeres que somos mitad y mitad estemos representados más o menos en esa proporción, donde hayan personas no solo de Santiago, donde, o sea, yo he dicho en muchas entrevistas, o sea, yo no quisiera que terminaran con un órgano constituyente solo de hombres abogados que estudiaron en 2 universidades y en 14 colegios de la zona oriente de Santiago. Si ese es el resultado, ese no es el resultado ideal. O sea, pero necesitamos que hayan personas de regiones, que tengamos jóvenes, que tengamos viejos, mujeres, hombres, indígenas, no indígenas, abogados, de todas las... creo que tiene que haber una mezcla de dirigentes sociales, sindicales, de políticos con experiencia política y académicos. O sea, tiene que haber una mezcla de la sociedad como es la sociedad,
Tienen que haber personas más allá de sus competencias personales que puedan representar intereses y grupos. O sea, si alguien puede representar a los ambientalistas, que bien que estén representados los ambientalistas del país, independientemente de que sea un hombre o una mujer, pero que estén reflejadas esas sensibilidades. O sea, creo que el conjunto es importante, pero además creo que es muy importante que un proceso constituyente, redacción de una constitución, no debe ser un proceso de especialistas. Porque pueden haber especialistas asesores, van a haber todos los asesores del mundo, pueden haber staff de abogados ayudando a redactar, pero eso no significa que los abogados sean los únicos que puedan tener participación o que sean los mejores representantes de la ciudadanía. Los abogados pueden ayudar, o sea, obviamente pueden estar ahí asesorando, va a haber una secretaría técnica, los partidos pueden tener asesores, los movimientos pueden tener asesores, pero creo que tiene que ser una amplia diversidad. Y conectando con la pregunta del señor respecto de cómo asegurar los sistemas electorales, como decía alguien, no hay ningún sistema electoral perfecto. Los sistemas electorales traducen los votos en escaños. Y cada parte del sistema electoral favorece a ciertos sectores y perjudica a otros, digamos. O sea, no hay a menos que tuviéramos, o sea, todos los sistemas tienen ciertas distorsiones y van a hacer que algunos puedan llegar y otros no puedan llegar. Una forma en que las democracias representativas que funcionan bien aseguran que estén todos representados es que los partidos políticos cumplen ese rol, y los partidos políticos entonces tienen que hacer listas de hombres y mujeres, de personas de regiones, de todas las regiones, de personas de todos los tipos, y ojalá esas listas que son representativas puedan ser las que a la ciudadanía más les gustan y conseguir los votos de la ciudadanía para tener una representación equilibrada. Entonces, ese es el mecanismo que asegura, cómo asegurar la presentación, es quién hace las listas y cómo se hacen, ¿no? Si hacemos listas que son totalmente homogéneas, de puros amigos míos, todos estudiamos lo mismo, todos somos iguales, y todas las listas son así, va a ser difícil que terminemos con mecanismos de representación. Ahora, las únicas, en esta discusión que estamos teniendo no van a haber cuotas para nadie. Va a haber escaños reservados para los pueblos indígenas y va a haber paridad de hombres y mujeres. Ahora, las mujeres también somos ciudadanas comunes y corrientes, igual que los hombres. No es que los hombres sean ciudadanos comunes y corrientes y nosotros somos extraterrestres. Y además, los hombres y las mujeres estamos por mitad entre los viejos, entre los jóvenes, entre los abogados, entre los médicos. Quizás no en las parvularias y no en los ingenieros civiles industriales, pero en casi todo lo demás somos mitad y mitad. Entonces, la paridad no afecta la representatividad porque somos la mitad de la humanidad. Entonces, pero sí la forma de hacer las listas. Y eso yo creo que es un desafío enorme de los partidos y de los movimientos sociales que quieren llegar a la constituyente, de hacer listas que efectivamente sean representativas. Por ejemplo, los jóvenes. Yo creo que es súper importante, este estallido social partió por los jóvenes, todos los ciclos de movilización que hemos tenido del 2016 se iniciaron por los jóvenes son los que menos votan, y yo creo que es súper importante que en la constituyente tengamos representantes jóvenes, digamos, ojalá. Cómo asegurar que ellos llegan va a depender de en qué listas van y que ellos mismos voten, que los jóvenes voten y voten por otros jóvenes, pero creo que ahí hay un desafío enorme de los partidos y los movimientos para llevar candidatos diversos. Varios partidos, por ejemplo, están haciendo anuncios como que van a llevar la mitad de sus candidatos van a ser independientes. El tema es que hoy día la gente no tiene muchas ganas de ir en las listas de los partidos, pero hay espacio en las listas de los partidos para que dirigentes sociales, ciudadanos que tienen raíces en una comunidad busquen al partido con el que se sienten afín ideológicamente, y va a haber espacios en las listas de los partidos. También los partidos saben que necesitan llevar independientes si es que quieren sobrevivir y conseguir votos. Termino con la última pregunta.
No sé si me faltó algo. Parece que no. No, creo que era eso. Quisiera solo dos cosas a propósito de algunas preguntas que surgieron acá. En la mañana me decía el diputado Iván Flores que el Congreso además habilitó, a propósito de la pregunta de usted, habilitó un sitio web para subir cabildos. Sí, también. Es decir, no tan solo para informar la Constitución, no tan solo para poner a disposición de la ciudadanía documentos de trabajo, sino que también para subir la información generada en cabildo. Entonces también el otro poder del Estado, aparte del Ejecutivo, que es el Gobierno, tiene también una plataforma donde puede subir la información generada en los distintos cabildos. Y lo segundo que quería comentar a propósito es una cuestión subjetiva y cualitativa de lo que decía Marcela. Las constituciones tienen que tener un mínimo de afecto por parte de la ciudadanía. Hay malas reglas del juego, muy incomprensibles a veces para elegir autoridades, pero que los ciudadanos le tienen afecto. Voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. Al Gore le ganó a Bush, entiendo que fue el 2000, en voto individual, pero no fue presidente. Lo mismo pasó con Hillary Clinton y Donald Trump. Ganó Hillary en términos de voto mayoritario, pero no es presidente. Pero las reglas del juego de ese país tienen cierto grado de aceptación y afecto en la ciudadanía. Lo que pasa, en nuestras constituciones, y en la nuestra y en América Latina en general, uno ve que no hay afecto, porque además el representante no es que esté, porque no hay sistema de representación perfecto, eso es cierto, y este ejemplo que les doy ratifica eso, pero a veces se acrecienta más cuando el representante representa mal. Por lo tanto, hay una cuestión que ninguna constitución puede garantizar que aquel que elijo represente bien después en las decisiones que se toman. Por eso es que muchas constituciones tienen mecanismos de democracia directa, ya lo mencionaba Marcela, la iniciativa popular de ley, la iniciativa legislativa, que son mecanismos que activan los ciudadanos, no el gobernante. El tradicional plebiscito lo activa el gobernante, pero hay mecanismos de democracia directa que lo activan los propios ciudadanos. Hace 2 meses fue la elección en Uruguay, donde se votaba por presidente, parlamentarios, intendentes, y además había una cuarta papeleta que era una iniciativa popular que presentó un partido político, ciudadanos y patrocinados por un partido político, en donde se llamaba el derecho a vivir en paz o algo así, pero que fortalecía la Guardia Nacional, era que le daba atribuciones a los militares, para el caso nuestro, para hacer labores preventivas junto a la policía uruguaya, y perdió el plebiscito 70-30. Entonces hay constituciones que tienen mecanismos que activan los ciudadanos, no necesariamente el gobernante, para poder proteger la representación, cuando la representación está mal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quería agregar solamente ese dato, que una constitución hecha en democracia para algunos genera eso, afecto. Cuestión que hoy día no tiene nuestra constitución, no tiene ese afecto cuando vemos que, yo siempre saco el ejemplo en mi pueblo, cuando vemos que el agricultor riega todo el día y paga, a la hora de pagar a la PR, paga las mismas 20 lucas que paga la persona que no riega todo el día. ¿Por qué? Porque el agricultor tiene el derecho de agua comprado, por ejemplo. Entonces, no genera afecto esa regla del juego, genera rabia en el trabajador del agricultor que ve que el agua del estero está seca, o que ya el estero está seco, pero hay comprado un derecho de un bien público. Entonces, ese tipo de situaciones son las que finalmente hacen que tú puedes tener, como decía Marcelo, una constitución maravillosa, pero que en la práctica, ya sea porque no hay ciudadanía activa que controle, o no hay mecanismos de activación desde abajo, etcétera, etcétera. La última ronda la pago yo, así es que para ir cerrando, porque además, la última ronda de preguntas, si es que hay... Ahí hay 2 preguntas y con eso cerramos. 3 y ya estamos. Nico, te pillé, te sorprendí, ¿viste? Allá, la señora que levantó la mano. Dale. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo lograr mayor generosidad en la comunicación y especialmente es por el común del ciudadano? Porque por un lado, ya que no es la élite, la derecha, criminaliza el cambio constitucional y el otro lado quiere cambio. Y hoy día aparecieron los evangélicos
que no quieren cambio constitucional porque los afecta. ¿Cómo lograr que nosotros entendamos, los que no estamos alfabetizados en la Constitución, que es bueno el cambio? Porque lo mismo que se menciona aquí, hace 40 años atrás no estaba el problema del cambio climático, no estaba el problema tan presente medioambiental. Es necesario un cambio en la Constitución. ¿Cómo lograr hacer entender eso? Queremos cambio porque son buenos los cambios. Nada más que eso. Ahí, y cerramos acá. Buenas tardes. Mi pregunta tiene relación con lo que usted aseguró, o al menos planteó, acerca de si la Constitución era la asamblea mixta. En el caso de ser así, la paridad de género obligaría a que las actuales congresistas fueran todas electas menos una. Y a mí eso me hizo mucho ruido, porque hasta el momento esa paridad de género no fue parte de las últimas elecciones en el Parlamento. Entonces me parece que eso no sería justo. Al menos debería considerarse el porcentaje de mujeres que hay actualmente, y de ahí tal vez establecer alguna cuota, porque en el fondo me parece que no sería justo si es que las representantes en el Congreso estuvieran cargadas hacia un sector político, y eso les obligaría, en el fondo les aseguraría un cupo que no sé si sería tan representativo. Entonces, lo que usted afirma o sugiere, mi pregunta es, ¿debería ser, es algo que todavía no está zanjado o no? Debería, antes de que se lleve a cabo la Asamblea Constituyente, debería clarificarse, y es algo que está en ascuas en el fondo, o sin decisión. Esa es mi pregunta. Y la última pregunta. Ya. Hemos sabido que el espacio televisivo, acá, solamente van a tener participación los partidos políticos. Entonces, la pregunta es cómo la ciudadanía puede revertir esa situación, porque, como usted decía, es difícil que conozcamos nosotros a las personas que no son políticos, pero que sí quieren estar ahí en la elaboración de la Constitución. Y la otra pregunta, la voy a hacer, no es pregunta en realidad, es como un breve comentario en relación a lo que decía una señora por acá atrás, de que las élites, no habría que ya nombrarlas como élites. Yo pienso que no, que hay que seguirlas nombrando como élites, porque ellas son en realidad las culpables de todas las situaciones que hemos estado viviendo, no solamente durante los 30 años, sino que desde que el Estado de Chile se formó como Estado de Chile. Porque siempre ellos han tenido el privilegio o han capitalizado la redacción de las constituciones. Son ellos los que, a través de las constituciones, específicamente en esta última, ¿cierto?, de Pinochet, que evitó que la educación fuera un derecho, que la salud fuera un derecho, que la vivienda, etcétera, etcétera. Y que el agua también, ¿cierto?, está privatizada ahora. Entonces, la única forma de revertir eso es que la gente realmente siga participando como lo ha hecho hasta ahora, y exigiendo a esas élites que ya eviten de menospreciar a los chilenos y chilenas, que sí somos capaces de dirigir nuestro destino, de elaborar una buena constitución, y que no es necesario ser un leguleyo, no es necesario ser un experto para estar presente en esa mesa que se supone va a construir o va a elaborar la Constitución. Y tampoco, últimamente, cierto, los expertos se han puesto de moda. Entonces, los expertos también tienen harta responsabilidad en el hecho de cómo se ha conducido el país, o que los gobernantes han conducido el país. Porque los expertos igual están alejados de la ciudadanía. Yo creo que más alejados que los políticos. Porque yo creo que elaboran las políticas públicas a partir de
de teorías, a partir de supuestos. Eso. Muy bien. Ya, Marcela. Sobre la franja, recordarles que la reforma, el acuerdo que hicieron los partidos y la reforma que hicieron al capítulo 15 de la Constitución, que fue aprobada por ambas cámaras, no decía nada respecto de la franja, no cambiaron nada los partidos. Entonces era decisión del Consejo Nacional de Televisión tomar una decisión respecto de cómo distribuir los tiempos. Y como nunca antes se habían permitido en la historia listas de independientes, la forma en que el Consejo de Televisión distribuye los minutos es según la cantidad de votos que sacaron los partidos, ¿no? Y en los últimos plebiscitos que ocurrieron en los años 80, la lógica era mitad del tiempo para el sí, mitad del tiempo para el no. En ese momento había un comando para el sí y un comando para el no. Entonces no tenía mayor complejidad. Y esta vez entiendo, el Consejo del Consejo de Televisión son personas que son nominadas por el Senado, que sí tienen vinculación con los partidos, pero no y en esta ocasión tomaron esta decisión, finalmente después de bastante debate decidieron, en una decisión equivocada a mi manera de ver, como que seguir como que estaba todo igual como en tiempos normales y distribuir los tiempos como siempre se han distribuido, en función que son solo los partidos los que compiten y que solo habían como 2 comandos. A quien hay que presionar para cambiar esa medida es al Consejo Nacional de Televisión. No soy especialista en la regulación del Consejo, entonces yo no sé si una decisión que ya han tomado la pueden revertir. Yo me imagino que sí, porque es una decisión que tomaron ellos. No es una ley, no está en ninguna parte. Entonces creo que hay que tratar de presionar al Consejo Nacional de Televisión, en la página web mirar quiénes son los consejeros, mandar cartas, llamar por teléfono, no sé. Creo que quizás todavía se puede hacer algo. Es cierto que la decisión no era fácil, igual es un enredo, por ejemplo, si a mí con Egon se nos ocurre armar un comando por el sí o por el rechazo, por el apruebo, que a cualquier persona le van a dar minutos, también tiene que haber algún criterio, digamos, de quién califica para tener minutos en la televisión, y me imagino que eso era complicado, pero la decisión que tomaron respecto de los independientes no parece para nada afortunada. Ahora, también es cierto que no tienen idea cuántas listas van a haber, quiénes son los independientes, cómo distribuirle los minutos en función de qué votos, cuántos votos van a sacar los independientes, van a sacar muchos, pocos. O sea, también quiero decir que la discusión no es obvia, porque no sabemos si van a haber 1000 listas de independientes o 2 listas de independientes. Entonces era compleja, pero yo concuerdo contigo de que no era una decisión adecuada. Y respecto de las dos, respecto de la paridad está en el texto de la reforma constitucional que fue aprobada, que los parlamentarios que sean electos para la comisión mixta van a respetar paridad. Entonces, asumo que ya está definida y que eso no se puede cambiar. Y efectivamente, como bien dices tú, hoy día las mujeres son solo el 24% de los parlamentarios. El 75% de los parlamentarios en ejercicio de los 199 diputados y senadores son hombres. Entonces, efectivamente lo que pasa es que hay de hecho, yéndose 86 hombres, quedan muchos más hombres en el Senado que lo que pasa con la paridad. Entonces me parece que eso está definido así, y eso lo definieron así los partidos que tomaron el acuerdo. Y por último, el tema de la decisión de qué hacer para... Miren, en el lado, para convencer, dice qué hacer para que haya más generosidad, para que los ciudadanos comprendan la importancia de esto. Mira, el lado positivo es que todas las encuestas muestran que entre el 60, 70, 80% de las personas hoy día, dependiendo de la encuesta, la última del CEP, si queremos tomar la que salió esta semana, decía el 67% de las personas está por aprobar una nueva constitución,
Solo el 13% está por rechazar y un 20% está indeciso. Lo que muestra un 67% es una amplia mayoría. Es menos que lo que aparecía en otras encuestas, pero es una amplia mayoría. Entonces, yo creo que lo esencial, y aquí recurriendo a los aprendizajes más académicos y de lo que nosotros vemos como Naciones Unidas en otros países, ¿qué es lo que más tiene efecto para que las personas cambien de posición? No, las campañas televisivas, los spots televisivos, las campañas por redes sociales, los memes, en general no nos entregan información o reafirman nuestras opiniones, sobre todo en las redes sociales. Lo que pasa es que en general nosotros en redes sociales solo recibimos información de gente que piensa igual que nosotros, porque nosotros rara vez somos amigos o seguimos gente que piensa muy distinto a nosotros. Y pasa además que tendemos a quienes piensan distinto a bloquearlos o sacarlos de nuestra... Ya no somos amigos de los que empiezan a opinar cosas con las que nosotros estamos en desacuerdo. Entonces, las redes sociales en general son espacios en las que tendemos a estar con puras personas muy similares a nosotros. Lo mismo pasa con los cabildos, que en general son espacios más bien seguros, donde los hacemos en el barrio, entonces somos pura gente que vivimos en un cierto barrio, o es en nuestro lugar de trabajo y por lo tanto son gente que hace lo mismo que nosotros, o en la escuela, o en el liceo, o en la universidad. O sea, es difícil que nos juntemos con gente porque vivimos en espacios segregados. Y entonces, una de las cosas que muestra la evidencia es que la forma en que tú puedes persuadir a las personas es con conversaciones cara a cara. No hay nada más efectivo como campaña que conversar con las personas. O sea, uno puede gastar toda la plata del mundo haciendo spots televisivos y, o sea, puede resultar con la Coca-Cola, que si estamos viendo un partido y nos ponen 50 spots de Coca-Cola, nos va a dar antojo y vamos a ir a comprar una Coca-Cola. Eso es verdad. Pero es muy improbable que porque nos pongan 50 spots de un candidato que piensa totalmente a nosotros, sea lo que diga, que por eso nosotros vamos a ir a votar por ese candidato. Es más probable que sea por otros tipos de razones. Entonces, yo los quiero invitar, y vuelvo a mi punto de no decaer, porque acá el que se cansa pierde. El que deja que los pensamientos negativos o que todo el vaso medio lleno nos abruma, va a terminar yéndose para la casa. Y lo importante es mantener el entusiasmo, lo importante es mantener de verdad, porque no lo estoy diciendo porque yo tampoco es que soy una persona así súper positiva, pero créanme de verdad que creo que acá el resultado está abierto y depende de nosotros y nosotras, las ciudadanas y ciudadanos. O sea, todo lo que pasa, lo que hemos llegado hasta acá es producto de la movilización de las personas. El que vaya a haber paridad y representación de los pueblos indígenas es producto de las demandas de la ciudadanía. Nuevamente, no es que viene de arriba hacia abajo. Y todo lo que puede pasar de aquí en adelante también depende de la capacidad de las personas de participar, de articularse. Nosotros estamos teniendo hace mucho tiempo elecciones donde la mitad de la gente se queda en la casa. En la última elección parlamentaria votó el 46% de las personas que podían votar por los parlamentarios en ejercicio. Entonces, si logramos que más gente vaya a votar, si esa gente que se ha quedado históricamente en la casa vaya a votar por el plebiscito, si convencemos, o sea, tampoco nadie se tiene que poner como medidas desmedidas, pero si convenzo que todos mis primos vayan a votar, que todos mis vecinos vayan a votar, que mis 5 compañeros de trabajo vayan a votar, que mi pololo vaya a votar, que mi señora vaya a votar, que mi mamá vaya a votar, o sea, si cada uno en su vida cotidiana logra que por lo menos todo su entorno inmediato vaya a votar y tengas muchas conversaciones tampoco es que hay que imponer tu visión en los demás, pero tener conversaciones, entregar información, ayudar a la gente, recordarles, oye, no se olviden que el 26, una semana antes,
Saben dónde les toca votar, armar grupos de WhatsApp, es súper efectivo. Les mando el link del servicio electoral, aquí pueden revisar dónde les toca votar, 5 días antes, 10 días antes, la noche anterior. Oye, mañana hay que votar. ¿Alguien necesita ayuda para ir a votar? Te voy a buscar a la casa, te llevo a votar. Todo ese tipo de cosas que pueden parecer así como súper mundanas, si mucha gente las hace, pueden tener un efecto muy importante. Así que los invito a tomarse todo lo que viene por delante con mucho espíritu positivo, entusiasmo y convicción cívica para hacer de este proceso lo más inclusivo y participativo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Para cerrar, quiero de verdad darle las gracias a Marcela porque llegó anoche a las 2 de la mañana de Puerto Saavedra, donde andaba en la actividad. Hoy día ni siquiera he podido almorzar. Vamos a ir recién ahora a almorzar con Marcela y quiero públicamente, bueno, todos también, pero ustedes no llegaron a las 2 de la mañana de Puerto Saavedra. Además dijo que él pagaba la ronda. Sí, yo pago la tercera ronda. Así es que quiero pedirle un doble aplauso a Marcela por estar con nosotros acá. Y con ustedes nos vemos el próximo sábado para cerrar ya nuestro curso y les anunciamos en marzo el curso que viene, que es una sorpresa. Muchas gracias. Nos vemos.